Muy bien, amigos, sin más tiempo que perder, vamos a presentar a la doctora Marta Chávez, congresista de la República, y también a Alejandro Aguinaga, que también forma parte de la bancada del Fujimorismo. Muy buenas noches con ustedes, ¿cómo están? Enrique, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muchísimas gracias por venir. Doctora Marta Chávez, Alianza en ciernes, ¿hay la posibilidad de que Ollanta Humala le plantee al Fujimorismo, según dicen, la bancada más sólida del Parlamento, que podría garantizarle gobernabilidad, una alianza y que el Fujimorismo pueda aceptar conversar? Yo creo que no es una alianza desde mi punto de vista. Yo soy la persona creo menos indicada, porque yo soy muy confrontacional, o sea, yo voy muy directo y soy la menos indicada quizás para llevar este tipo de conversaciones, pero yo creo que no sería necesario. El Fujimorismo le ha prometido gobernabilidad al Perú, cualquiera sea el partido que tenga en sus manos el gobierno. Eso pasó con el mismo señor Toledo, que nos persiguió mientras yo estuve en el Congreso, en el poco tiempo que me dejaron, Enrique. Ahí están el diario de debates, ahí están los archivos del Congreso. Ayudé en todo lo que pude para que los proyectos que se vean en el Congreso sean los mejores, y para los que no convenían, para sacarlos en medio. Esa fue, es que el Fujimorismo tiene una responsabilidad con el país, ha aprendido, no en vano hemos sido gobierno 10 años, Enrique, y no en vano, gracias a la conducción del presidente Fujimori y al apoyo del pueblo, el Perú salió del hoyo más grande de su historia y es lo que es hoy. Y hay que agradecer a los otros gobiernos que han seguido las líneas maestras, y esperamos que el señor Humala lo haga, y en todo eso estaremos nosotros ahí a apoyar, no por el señor Humala, no por un canje de ministerios, no por viajes, ni por ninguna prebenda, ni siquiera por el indulto del presidente, desde mi punto de vista, sino porque somos leales al país y hemos aprendido que al país hay que servirlo por encima de cualquier interés. Alejandro Aguinaga, ¿hay necesidad de una alianza o ustedes van a colaborar con Ollanta Humala? Nosotros colaboramos con el país. Nosotros buscamos la gobernabilidad. Ese es como el discurso de Alejandro Toledo. No, nosotros no apoyamos a Humala, apoyamos a la gobernabilidad. Entonces, pero él intercambia vayamos a los hechos objetivos. A ver. Claro. Cuando se nos endilgaba la alianza en el gobierno del APRA, con esos 13 congresistas, siempre hemos buscado la gobernabilidad. Ahora que se nos pretende endilgar la alianza, el que esté en alianza es Toledo, porque tiene ministerios, tiene embajadores, tiene funcionarios públicos. Nosotros nunca hemos pedido nada, solamente estamos para que este país requiera justamente el orden que se ha perdido y el principio de autoridad. Ese es nuestro objetivo claro y definido. No pedimos nada. Pero es una bancada que podría darle votos que en este momento, pues, parece no los tiene muy seguros, aún en su propia bancada, ¿no es cierto? Porque va perdiendo base social de izquierda, que es con la que ganó Ollanta Humala. Entonces, va a requerir de una alianza, de repente una explícita, tácita, y ustedes sí tienen algo que necesitan, y es el indulto a Alberto Fujimori. Marta Chávez, ¿es o no para ustedes una necesidad el indulto a Alberto Fujimori? ¿Sería para ustedes una gran oportunidad el que Humala les diga, ya, te firmo el indulto, pero me das tu apoyo todo el gobierno? Yo sería ahí hay una gestión de parte de ustedes que hacer. Enrique, yo sería la primera en oponerme a eso. Yo ¿Por no creo qué? en eso de doy para que me des, hago para que hagas. No, esos intercambios es mercantilismo puro. Nosotros no. El presidente Fujimori tiene derecho a estar libre porque es inocente, y nosotros y yo creo que esa es la idea. Lo que pasa es que últimamente la salud del presidente, y lo puede decir acá mejor Alejandro, se ha visto resquebrajada por esta injusta carcelería, y entonces la familia recién ha considerado como una cuestión de emergencia, de extrema necesidad, la posibilidad de lograr la libertad e impedir que el presidente pueda desmejorar su salud mortalmente con el indulto. Pero eso no es un canje, no es un canje. Yo no creo, ni el propio presidente Fujimori estaría dispuesto a ese tipo de intercambios de mercantilismo. Al contrario, el presidente Fujimori nos ha enseñado que para gobernar hay que tener las manos libres, limpias, no tener compromisos subterráneos con nadie. Por lo tanto, y lo que él hizo en el Perú, las transformaciones que él hizo fue por eso, porque no tenía ataduras de ningún tipo. A ponernos una atadura ahora en nombre del propio presidente, por más que haya un acto de justicia detrás, eso de ninguna manera. Alejandro Aguinaga, ¿es una posibilidad abierta? La salud de Alberto Fujimori, según ustedes, ¿podría llevarlos a pensar en aceptar condiciones del gobierno?
Ni el mismo presidente lo aceptaría, conociéndolo como él es de decidido, justamente un hombre que tiene un principio de autoridad, que permitió los cambios en este país cuando estábamos en el hoyo, y que hoy día, injustamente, purga prisión. Yo creo que la justicia que se le debe hacer es indultarlo por el tremendo detrimento que tiene su salud en estos momentos. Se dice que una de las razones por las cuales no habría sido ratificado el doctor Eguren en el Ministerio de Justicia es justamente porque se le habría planteado la posibilidad de que en las próximas semanas, meses, se firme el indulto, y él habría dicho, yo no firmo. Ese simplismo no resiste el menor análisis, por favor, Enrique. ¿Por qué? Porque el Premier estaba debilitado desde el segundo mes de gobierno, cuando tú ves las contradicciones internas que habían justamente colisionado tremendamente con la gobernabilidad del país. Eso es lo que ha debilitado al Premier y a su conjunto de ministros. Eso no está en duda, pero me refiero a la presencia de si esto no está en duda, la otra duda ya no. Bueno, Eguren, pues cuando tú ves un ministro de Justicia que va a la Comisión Interamericana y allana al Perú, ¿no es así? Y acepta juzgar a nuestros héroes, a los de Chavín de Huántar, y de la misma manera recaba fondos para pagar a los terroristas encabezados por Castillo Petrucci. Esa persona no debe permanecer un segundo más liderando un ministerio que justamente en el cual va la justicia de los peruanos. Y el segundo tema, Cañete. Cañete, toda la izquierda caviar, allá ha habido un muerto y ni siquiera se ha dignado a renunciar. Su persistencia y su ineptitud llevaron justamente a que siga en ese camino cuando la población clamaba que ya no quería más penales por todos los desórdenes que trajo. Siguió para adelante tercamente, hubo un muerto y no pasó nada. Eso, en otro gobierno democrático, hay muchos que te han dado el ejemplo de poner su cargo a disposición. Doctora Marta Chávez, se hacen muchos paralelos con el gobierno de Alberto Fujimori. El gobierno de Alberto Fujimori también empieza con un gabinete donde, recuerda usted, estaba Gloria Helfer, Carlos Amar, representantes en ese momento de la izquierda. Y se hace, no el arco iris de hoy, pero sí una especie de todas las sangres. Al poco tiempo, Alberto Fujimori cierra ese gabinete, nombra otro claramente con una orientación de centro-derecha, ¿no es cierto? Y se apoya en los militares. Casi como lo que dicen está sucediendo ahora. Un gabinete de línea dura que se apoya en Adrián Villafuerte y en el Servicio de Inteligencia. ¿Es posible hacer este paralelo? Yo creo que no, porque las circunstancias son absolutamente distintas. Primero, el Perú estaba en bancarrota. Segundo, Sendero Luminoso tocaba las puertas de Lima, ¿no? Todos los días habían atentados, no había infraestructura productiva, no habían inversiones directas, etcétera, etcétera. O sea que eso no es el escenario. El escenario hoy es otro. Lo que pasa es que, y además en el gabinete del presidente Fujimori, por más que haya habido gente de izquierda, nunca hubo gente de la extrema izquierda, como ahora sí ha habido, ¿no? Entonces, yo creo que no, los paralelos no son posibles, pero yo prefiero, en verdad, pese a la interrogante que significa todo esto y lo no conveniente que es para la estabilidad del país, el que a menos de 4 meses ya se caiga todo un gabinete, yo prefiero que, si esa es la idea, que si el presidente Humala está en la idea de conocer y darse cuenta de todo lo que está en juego, y darse cuenta que los compañeros que él llevó son una rémora, y decide despojarse de ellos, en buena hora. Es como el médico, yo siempre digo, yo prefiero que el médico que cree que yo tengo simplemente una muelita infectada y entra y se da cuenta que no, que tengo un cáncer, y prefiere entonces tallar. Ya pues, prefiero eso. Doctora Marta Chávez, ¿siente usted un olor a militarización en este gobierno? Yo creo que, bueno, mano dura. es que la mano dura no necesariamente es el símbolo de militarización. De acuerdo. Entonces, primero, la militarización. ¿Hay algunas sospechas? Yo sí creo, porque el señor Humala es comandante. Ni siquiera ha llegado al rango de oficial superior, general, ¿no? Entonces, yo sí creo que él puede estar pensando en estas cosas, y sobre todo cuando lo escucho hablar del voto a los militares. De quitarle el voto a los militares. No es posible quitarles, porque además eso no garantiza, eso no es conveniente en todo caso, porque eso no garantiza la despolitización de la Fuerza Armada. La despolitización de la Fuerza Armada viene cuando, por ejemplo, ahora yo he visto y tengo denuncias en las manos de militares que han sido postergados en sus ascensos solamente para permitirle abrir el camino a los de la promoción del señor Humala. Eso sí es politización, por ejemplo.
y eso no tiene nada que ver con el voto militar. Por otra parte, que los militares en actividad tengan voto no significa que van a hacer proselitismo en los entes, no lo han hecho en los estos cuarteles. años. No puede, ni siquiera un civil tampoco. Un civil en un ministerio no puede hacerlo, porque hay una ley que prohíbe la utilización de los espacios públicos, o sea, de la administración pública, para hacer proselitismo. Y el otro tema que me preocupa es el del servicio militar. Existe una ley de servicio voluntario que la dimos nosotros. Yo presidía la Comisión de Defensa, yo fui una de las autoras, y se pusieron una serie de incentivos, Enrique, para que se busque y se logre profesionalizar la Fuerza Armada y se atraiga a la gente. Pero no se han cumplido con esos incentivos. No se trata de volver al servicio militar obligatorio. Cumplan con los incentivos que se han puesto en una ley de servicio militar voluntario y van a ver que van a haber muchos voluntarios. ¿Y le place la mano dura a usted este momento? Yo sí pienso que autoridad, lo cual no significa arbitrariedad. Autoridad sí, yo por eso reclamaba que el señor Humala se ha demorado mucho en decretar el estado de emergencia. Habían miles de personas secuestradas 9 días y él no decretaba el estado de emergencia. Creo que se demoró. Al segundo o tercer día ya debió haber decretado el estado de emergencia. Doctor Alejandro Aguinaga, ¿cree usted que este cambio de Óscar Valdés por Salomón Lerner es lo mejor que le ha ocurrido a este gobierno? ¿O es que genera una crisis de impredecibles consecuencias? Es consecuencia de una crisis, porque lo que se ha vivido, este estado de ingobernabilidad como consecuencia de que el gabinete de todas las sangres no ha funcionado por las serias contradicciones entre diferentes ministros, justamente que llevó al país a un estado de ingobernabilidad, hoy día se corrige. Veremos cómo está conformado el nuevo gabinete. Sabemos quién es el premier, pero hay nombres pero no certificados, que son no certificados, es cierto, pero que de alguna manera nos llevan a un territorio muy técnico, ¿no es cierto? Muy tecnocrático. Luis Ginocchio en Agricultura, Luis Peirano en Cultura, Manuel Pulgar Vidal en Ambiente, Jorge Merino Tafur en Energía y Minas, Ana Jara en Mujer, Juan José Jiménez en Justicia, Alberto Otárola en Interior, José Urquizo en Producción, y José Villena en Trabajo, serían los ingresantes. No se sabe, no está en esta relación, por ejemplo, el ministro de Defensa. Sí. Si es que hay nuevo o no hay nuevo. Sí. Aparentemente sí hay nuevo, porque Alejandro Toledo ha dicho que retira todos sus ministros. ¿No es cierto? Retira 2 ministros en realidad. Sí, claro. Y no sé si realmente los retira él o se los retiraron antes. Sí. Eso es lo que no sé. Lo que él ha dicho, me retiro del gobierno, pero no de la gobernabilidad. Sí. Siempre, pero curioso, siempre porque con esta dualidad antes también imprecisa, dijo, ¿no? Antes también dijo, yo no estoy en el gobierno. O sea, eso es lo que no se sabe. Pero en fin. Dijo también, mi bancada va a apoyar la sanción a Chejade. Y sin embargo, 5 votaron en ámbar. Entonces, el que dirige esa orquesta tampoco lo obedecen. Bueno, pero a ver, ese gabinete, por eso le digo, de tecnócratas, ¿cree usted que nos lleva a un buen puerto o va más o menos a navegar también en aguas caudalosas? Enrique, yo soy un convencido que los ministros tienen que tener especialidad sectorial, porque si hay desconocimiento de los sectores, no camina. Doctora Aguinaga, si no hay muñeca política, si no hay manejo político, pero mira, también los viceministros normalmente son los que deberían tener ese carácter tecnocrático, y los ministros deberían ser capaces de tener un manejo político que les permita las negociaciones, que les permita las conversaciones. Un ejemplo, la ministra de la Mujer, tú la veías antes tirando bolsas, marchas, esta es política, y sin embargo cuando le toca dirigir un sector, Dios mío, tremenda ineptitud, que han tenido que sacarla pues corriendo. Es que en realidad no hay que contrastar, ¿no es cierto?, el conocimiento justamente con la capacidad política que pueda tener quien conduce un sector. Ahora, en ese caso la ineptitud viene de antes, ¿sabes? Porque incluso tiene un proceso penal bueno, para ver a regidores. Pero a ver. Imprescriptibilidad, la tenemos en la izquierda y ella pide la prescripción de los delitos. ¡Qué horror, Dios mío! Ineptitudes y problemas los tenemos en la izquierda y en la derecha, ustedes los han vivido también. Sí. O sea que por ahí no es patrimonio de un solo sector. Pero más acentuado acá. ¿Esto es un giro a la derecha? ¿Esto es un giro a la derecha? Yo no podría anticipar eso, porque sería bueno saber qué es lo que les ha planteado el señor Humala a ellos y qué les va a dejar hacer. Yo siempre pensé, el primer gabinete es un sancochado.
Ahora de repente ya se está yendo a un plato que me gusta muchísimo, de repente a un chupe de camarones, que me gusta mucho más, ¿no? Pero habrá que ver, pues. Rojo, pero habrá que ver, pero a ver, la salida, pero algo más definido, Enrique, el retiro de Alejandro Toledo deja más o menos huérfano, solo en el gobierno, al nacionalismo, a Gana Perú o a la Alianza, ¿no es cierto? Pero además sin la base de la izquierda, porque al retirar a toda la gente de la izquierda, obviamente la gente de la centroizquierda se va a replegar, no sé si a la oposición, pero por lo menos a una observación distante del gobierno. Enrique, tú no puedes llamar a los de la izquierda porque lamentablemente los de la izquierda están acostumbrados a generar conflictos. Su ideología los lleva a querer generar conflictos. Yo siempre cuando vi que mencionaban a la señora García Naranjo, dije, una señora especialista en generar conflictos, ¿cómo va a solucionarlos? Y de lo que se trata es de solucionar los conflictos, para eso está el Estado. Entonces, yo creo que lo que hay que buscar es gente, como creo yo estoy de acuerdo con Alejandro, que conozca su sector, que tenga también, lo que tú estás pidiendo es simplemente tacto, prudencia, claro, para poderse comunicar y comunicar bien a la ciudadanía qué es lo que se está haciendo, ¿no? Entonces no se necesita a alguien pues que además de ser conocedor de esto sea un sapo que esté por ahí, ¿no? Se necesitan buenos y sanos operadores políticos. Exacto, así es. O sea, el APRA, por ejemplo, tenía muy buenos operadores políticos. De alguna manera ustedes empezaron a tener operadores políticos, y Perú Posible los tiene también, pero el humanismo no lo tiene. Pero la mejor prueba es que no ha podido ni siquiera ordenar su gabinete ministerial para tener una buena dosis de, no hablo de unanimidad, pero sí por lo menos de un criterio formado. Yo creo particularmente que al inicio Gana Perú vivió una borrachera del poder, entonces no les permitió ver las falencias. Había una soberbia indescriptible. En estos momentos ya han tocado tierra, ¿no es cierto? Ya están con los pies sobre la tierra, posiblemente, como consecuencia de lo vivido en estos 4 meses. Esperemos pues que las personas que sean designadas para conducir los sectores tengan no solamente el profesionalismo y la tecnocracia adecuada, sino también la muñeca política que tanto son. Pero lo que yo iba es... Hoy no es posible para Ollantumala decir tengo un socio en el Congreso. Entonces ya no tiene a Perú Posible, según dice, solamente lo tendrá para efectos de la gobernabilidad. Pero entonces Enrique, a eso va mi pregunta final. Entonces debe estar buscando un socio que le asegure votos fieles en el Congreso, tanto como ustedes lo fueron con el APRA durante el quinquenio pasado. No necesita buscarlos ni ofrecerles ninguna prebenda. El señor Humala, como lo supo el señor Alan García y como lo supo el señor Toledo, sabrán que el fujimorismo se debe al Perú, y por encima de los intereses pequeños, y aunque nos persigan, estaremos ahí apoyando lo que es bueno. El humanismo, entonces, en lo que es bueno, no tendremos pudor en eso, por favor, no, ¿por qué? Van a apoyar a Humala en todo lo necesario. En todo lo hemos dicho desde el inicio. Kenji Fujimori estuvo en la comisión de recibo cuando el señor vino el 28 de julio, y antes de irse por hacer la pachotada de jurar por la otra constitución, Kenji Fujimori estaba en la comisión de recibo, ahí lo recibió. Esa era la mejor muestra de la disponibilidad del fujimorismo. Doctora Aguinaga, pero ustedes van a pedir el indulto. La familia en estos momentos está virando su opinión, y como consecuencia de la situación sanitaria del presidente Fujimori, ya tomaron la decisión. No han tomado la decisión. Están lógicamente. Van a pedir si me preguntas a mí, en lo personal, te digo que él reúne todas las condiciones y que no merece una persona de 74 años que tiene un cáncer de fondo operado 4 veces y una serie de patologías, y como consecuencia de lo que dio por este país. Doctora Marta Chávez, el indulto de de Alberto Fujimori podría también traer el reclamo para el indulto a Abimael Guzmán. Yo más bien me molesto con ese tipo de maldad de algunas personas de querer juntar ambas cosas. O sea, ¿se molesta usted con Daniela Huertas? Me molesto así, por supuesto, totalmente, no tiene nada que ver. Y es más bien un propósito de desprestigiar, de desfavorecer el indulto que puede merecer el presidente Fujimori. Reitero, yo soy la que más se ha mantenido distante de esta posibilidad, porque quizás como abogada, quizás porque he leído así reiteradamente la sentencia como abogada y he visto que es un conjunto de elucubraciones perversas, ¿no? Y donde no hay ninguna línea que lleve al presidente a probar una responsabilidad penal del presidente, soy la que más me opongo, la más distante, pero respeto, y creo que la única persona, los únicos que tienen que decidir algo son la familia. Pero me parece una maldad enorme sin nombre que a quien combatió al terrorismo se le quiera poner al lado
de miserables asesinos que causaron tanto dolor y tanto atraso en este país y que merecen, si no la pena de muerte, estar en cadena perpetua. Yo pienso que les han hecho un favor en reducirles la figura de la cadena perpetua, porque ellos deberían estar en cadena perpetua. Alejandro Toledo ha dicho que él se ciñe a lo que dice la justicia. Y la justicia dice que para delitos de lesa humanidad no hay indulto. Eso es falso, y ahí te contesto yo como abogada. Claro. En el artículo 4 de la Convención Americana de Derechos Humanos dice expresamente que el condenado a pena de muerte, ojo, y no se condena a pena de muerte a alguien por un delito común, simple, tiene siempre, así lo dice la Convención, derecho a la amnistía y al indulto. Lo que pasa es que se generó una sentencia malvadita también en la Corte Interamericana por allanamiento del Estado peruano, haciendo la distinción de que no cabía amnistía para casos de delito de lesa humanidad. Primero, el delito de lesa humanidad no existía cuando se cometieron los casos de Cantuta y Barros Altos, porque recién se ha aprobado eso a partir del 2003. Con el Estatuto de Roma. Por lo tanto, eso es una falsedad, una construcción, otro artificio pseudo legal con el cual nos tienen acostumbrados desde hace 10 años. Doctor Aguinaga, para usted, ¿la posición de Alejandro Toledo es consecuente? ¿Tiene él razones para primero apoyar y ahora retirar el apoyo? Mira, Alejandro Toledo no tiene posición. Si lees esta mañana una entrevista en El Comercio, realmente lo que dice es una serie de falacias. Primero le achaca al gobierno, dice, yo no tengo las manos manchadas de sangre. Permítame recordarle que en Puno, en unos movimientos estudiantiles, murió un estudiante, que la actitud pusilánime causó la muerte del alcalde de Ilave. Cuando dijo en la campaña electoral y firmó en Arequipa, no irá Egasa ni Eguesur, y le firmó a los arequipeños. Sin embargo, entró y los privatizó y tuviste el problema del arequipazo, que también nos hemos olvidado. Cuando habla de los asesores extranjeros, hoy día sale y con una frescura y con una amnesia selectiva inimaginable e indescriptible, habla de Luis Fabre y él se olvida que tuvo a Esteban Silva, a un chileno ahí metido. En esa entrevista, y dice que lo descubre. Él dice que era un infiltrado que se fue descubierto y lo sacaron. Ese señor estuvo trabajando aquí en el convenio Hipólito Unanue, porque yo he sido ministro de Salud, estaba en el Hipólito Unanue, justamente venía de la ultraizquierda chilena y de repente se mete en el gobierno de Toledo y ustedes, los periodistas, desde el primer día, justamente lo hicieron notar y permaneció en el gobierno 4 años. Entonces, el Perú no está para tanta falacia, que se ponga en orden y que justamente señale lineamientos claros de política para desarrollo que quiere el país. Muy bien. Que además algunos operadores toledistas han dicho, se han espantado de la declaratoria de emergencia, y el señor Toledo declaró emergencia y le encargó a los militares el orden interno cuando fue el arequipazo, y lo hizo en todo el Perú. Declaró estado de emergencia también en las provincias de Puno. Así que no se vengan a rasgar las vestiduras, como dice Alejandro, tienen una amnesia selectiva o ¿qué? Una doble personalidad, ¿no? Muy bien. Bueno, un desdoblamiento de la personalidad a consecuencia de algunas inclinaciones. Muchísimas gracias a Marta Chávez y Alejandro Aguinaga. Estaremos conversando en otra oportunidad, porque obviamente mucha gente estará diciendo, pero ¿de qué crímenes hablamos en el caso de Abimael si los crímenes cometidos por el fujimorismo? ¿De qué estamos hablando en términos de militarización? Si ustedes fueron los primeros en militarizar el país. Eso que dice es inaceptable. ¿Por qué critican a Villafuerte si tienen ustedes al más grande en términos malos, por supuesto, a Vladimiro Montesinos? En fin, lo conversaremos en otra oportunidad. Se nos acabó el tiempo. Muchísimas gracias, Marta Chávez. Muchísimas gracias, Alejandro Aguinaga. Volvemos, amigos, para conversar con Juan Cheput, justamente sobre la posición de Perú Posible. Ahí está.